A ver, Vicky. A ver. Pues, Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy, la doctora Carmen Hernández nos compartirá el tema retos y estrategias para el uso de estatinas en la prevención primaria en la persona mayor. Adelante, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir el día de hoy. ¿Se escucha bien? A los que están por Zoom. Espero que sí. Yo soy Carmen Hernández, yo estoy estudiando el tercer año de geriatría y hoy les vengo a presentar una clase en general para platicar acerca del uso de estatinas en la persona mayor como prevención primaria. Un segundo. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pasando de lado la introducción, vamos a hablar un poco de qué es la prevención primaria, cómo se estima el riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas mayores, la evidencia que tenemos acerca de cómo usar las estatinas, una revisión breve acerca de cuáles son las recomendaciones de algunas guías internacionales y finalmente, a forma de cierre, cómo vamos a interpretar esta evidencia, todo lo que platicamos y también algunas conclusiones que me gustaría que se llevaran a casa. Primero, pues lo que yo creo que nos queda claro a todos es que la enfermedad cardiovascular es y será todavía en unos 10 años más la principal causa de muerte y morbilidad. Es claro que conforme va aumentando la expectativa de vida, tenemos también mayor heterogeneidad, que por eso estamos nosotros estudiando geriatría, la mayoría. Y así como aumenta la heterogeneidad, también aumenta la complejidad de la atención que le damos a las personas mayores. ¿Por qué? Porque a diferencia de las personas más jóvenes, en las personas mayores, estos episodios de enfermedad cardiovascular usualmente son más graves y sobre todo causan discapacidad o deterioro funcional a largo plazo. Entonces, ¿por qué es importante hablar acerca del tema? La mayor experiencia que he tenido aquí en la residencia de geriatría es que tenemos cada vez más población en este rubro y sobre todo es importante saber que como va aumentando también la expectativa de vida, hay que crear intervenciones que nos ayudan a evitar complicaciones por afecciones que son actualmente asintomáticas. El problema de estas intervenciones suele ser que al ser preventivas, también requieren de cierto tiempo para poder verse el verdadero beneficio que tiene la persona. Entonces, es importante cuando hacemos este tipo de intervenciones saber cuánto es el tiempo que tenemos que esperar para saber si es críticamente beneficioso en una persona. Sobre todo si estamos determinando que esta intervención tiene más probabilidad de ayudar a la persona donde la estamos adjudicando. Y lo difícil es precisamente que no es nada más el tiempo en que lo vamos a ver, sino a quién se lo estamos aplicando. Entonces es una evaluación que tiene que ser multidimensional porque es más allá de la edad y ahorita vamos a platicar por qué es importante considerar la edad, pero no es el principal factor. Y esto nos va a ayudar también a determinar cuáles son las metas y qué estrategias podemos llevar para la prevención cardiovascular. Y la primera pregunta que me hice cuando empecé a investigar del tema era sobre todo ver que usualmente cuando presentamos algún tipo de intervención terapéutica nos fijamos en estas tres cosas. El paciente es frágil, el paciente es robusto o el paciente tiene ciertas comorbilidades que nos pueden cambiar un poco el panorama. Yo creo que en la primera y en la última es lo más fácil de ver. ¿Por qué? Porque usualmente un paciente robusto entra a la consulta y rápido puedes decir, este es un paciente que es robusto, este es un paciente que probablemente tiene envejecimiento exitoso y este es un paciente que como tienen esa calidad, sabemos que la estrategia de prevención cardiovascular usualmente
va a ser similar a la de la población general. En cambio, un paciente que ya es frágil o dependiente, ahí ya empezamos a hablar de cosas como la calidad de vida, la supervivencia o eventos sobre la supervivencia o eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué quiere decir con esto? Que para este punto, cuando ya estamos en este punto del paciente, probablemente ya no nos importa más la prevención primaria, si es que al paciente no le ha dado un evento cardiovascular antes, sino más bien empezamos a ver cosas como la calidad de vida. Yo creo que lo más difícil en cualquier instancia sería el paciente que está justo en medio, porque es el paciente en el que tenemos que evaluar mejor cuál va a ser el beneficio que va a tener a largo plazo de toda intervención que hagamos. Sabemos muy bien que la edad es el principal factor de riesgo cardiovascular. El problema es cuando hacemos la clasificación del riesgo cardiovascular, porque la estimación del riesgo cardiovascular sigue siendo la piedra principal en decir, tenemos o no que hacer una intervención de tratamiento preventivo. Es importante saber que los hombres mayores de 65 años y las mujeres mayores de 75 años siempre o casi siempre, tan solo por la edad, van a tener un riesgo cardiovascular más alto. Y es importante saber que ya a partir, muchas guías ya a partir de esta edad ya nos empiezan a hablar incluso de factores como preferencias personales, comorbilidad y fragilidad. Y desafortunadamente muchas de las herramientas de estimación que tenemos actualmente no lo tocan. Entonces quiero hablarles un poquito más acerca de por qué es importante tomar en cuenta lo que acabo de mencionar y no solamente la edad. El rendimiento de este tipo de herramientas puede ser deficiente por algunos motivos. Número uno, varía dependiendo de la población en donde se estudia. Es decir, que si la población que estudiaron para sacar este tipo de herramientas fue hombres caucásicos de más de 40 años, pues en nuestro caso, mexicanos o mujeres, por ejemplo, tendrían una expectativa diferente. Número dos, que hay una atenuación en cuanto a los factores de riesgo tradicionales y la enfermedad cardiovascular. Número tres, que la mayoría, si no es que todas las herramientas que utilizamos para este tipo de estimaciones no cuentan o no toman en cuenta el riesgo de mortalidad no relacionada a la enfermedad cardiovascular, que después hablaremos un poco de eso. Y por lo tanto, con estas tres cosas juntas, tenemos el problema de que en muchas ocasiones sobreestima incluso el riesgo y el beneficio que podría tener el uso de las estatinas específicamente y particularmente en las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No toma en cuenta la prescripción inapropiada, no toma en cuenta cuál va a ser la calidad de vida del paciente al tomar este tipo de tratamientos y también puede aumentar el costo de la atención en la salud. Pero en general lo que sabemos y debemos de tener en cuenta es que su objetivo es ajustar la intensidad de estos tratamientos y usualmente se utilizan a riesgo de 10 años, aunque puede ser menos dependiendo de la herramienta. En total les voy a hablar de 6. Las primeras 3, esta es la más común que tenemos, el algoritmo de prevención de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que más adelante la voy a mencionar como PCI nada más. Esta tiene de ventaja que sí hace diferencia entre algunas etnias, como caucásicos y afroamericanos, pero el resto se menciona como otros. Muchos estudios sugieren que sobreestima de hecho el riesgo a 10 años y sobre todo está probablemente calibrado para pacientes mayores de 75 años. El Framingham es el clásico. Sin embargo, solamente tiene en cuenta hasta pacientes de 79 años sin antecedentes de eventos cardíacos y la población que ya habíamos hablado antes, la estudiada son hombres caucásicos del siglo XX, que probablemente tienen un estilo de vida diferente a los hombres caucásicos del día de hoy. El score de Reynolds fue un score que se utilizó precisamente en mujeres mayores de 45 años y se supone que este incluye fue la primera vez que se empezó a incluir valores como el PCR, que son valores paraclínicos, que nos ayudan en la estimación del riesgo cardiovascular. Estas son las más, bueno, las dos primeras son las más nuevas, las de las nuevas guías de tratamiento, y esta es la que recomienda la Sociedad Mexicana de Cardiología. La de Q-Risk incluso toma en cuenta pacientes de hasta 84 años de edad, y como pueden verlo, incluye también variables como migraña,
enfermedades reumatológicas, pacientes que están con uso de esteroides, pacientes con uso de antipsicóticos, pacientes que incluso tienen disfunción eréctil y enfermedades mentales. Que yo creo, en estas enfermedades mentales específicamente, mencionaban incluso como depresión o como trastorno bipolar. Que yo creo que para nuestra población, muchos también entran en esa parte. El Score UP es el nuevo de la guía de la ESC. Este solamente está calibrado para 4 regiones geográficas europeas. Ya se puede utilizar en individuos mayores de 70 años y estima, bueno, uno de los beneficios de iniciar con esta herramienta es que estima un riesgo a 5 y 10 años. Y por último, yo no conocía esta herramienta y creo que todos deberíamos de saber de ella. Fuera de que está recomendada por la Sociedad Mexicana de Cardiología, fue una herramienta que utilizó encuestas nacionales de 11 países diferentes, incluyendo México. Y de hecho, pues está validada para más de 180 países. Ahora, en esta parte vamos a hablar acerca de qué estudios. Ponías ahí que consideraba pacientes con diabetes. No considera eso su desventaja. No considera pacientes con diabetes. Bueno, yo investigué directamente, entré a la página, doctor, y ahí sí te pregunta, ¿tiene diabetes o no tiene diabetes? Tal vez vaya a haber una actualización, pero hasta finales de diciembre consideraba diabetes. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué evidencia tenemos hasta el día de hoy del uso de estatinas como herramienta de prevención primaria. Específicamente me voy a ir a algunos estudios que son los más importantes. No digo que todos los estudios que mencionan aquí son los únicos, sino que sobre todo he escogido estos estudios por las revisiones que he hecho y también porque de alguna u otra manera han tenido el mayor número o porcentaje de personas mayores de 60 a 75 años. El primer estudio que se hizo fue en 1998, vaya, importante. ¿Por qué? Porque se demostró el beneficio de la lovastatina desde 20 miligramos diarios contra el placebo para disminuir un primer evento cardiovascular. Ahora, lo único que tiene este estudio de desventaja es que eran individuos de 45 a 73 años, fuera del grupo principal que a nosotros nos interesa, que es mayores de 75 años. Y otro es que muchas veces este estudio, por ejemplo, en cuestión de porcentaje de pacientes mayores a 75 años, solo el 20% eran hombres y 33% mujeres mayores de 65 años. Después, en el 2002, el Lancet lanzó el estudio de Heart Protection Study. Aquí ya incluyó a pacientes de más edad, a partir de 40 a 80 años. Este fue un estudio tanto de prevención primaria como de prevención secundaria, y lo que buscaba era ver si había una reducción en la mortalidad, que por supuesto sí la hubo. El problema de nuevo fue que menos del 30% de los participantes del estudio original fueron incluidos con más de 70 años al momento de iniciar el estudio. El tercer estudio, y del que les voy a hablar un poquito más, es el más importante en cuestión de la población a la que estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque ha sido prácticamente el único hasta este momento que se ha hecho en pacientes arriba de 70 años, que es la edad poblacional que nos importa. Además, utilizó pravastatina de 40 miligramos, que se considera una de leve intensidad en el uso de estatinas. Y lo que querían buscar era saber, sobre todo, cuándo los pacientes, en qué se beneficiaban respecto a los eventos que no fueran mortales precisamente. Entonces incluyeron a un total de 5,800 personas que tenían entre 70 y 82 años de edad, con un seguimiento a 3 años. En general, a los pacientes que tenían pravastatina, como pueden ver en las gráficas, les fue mejor. ¿Por qué? Porque tenían menos incidencia de eventos por muerte de enfermedad coronaria o eventos de infarto cerebral o al miocardio. Además, así también tenían un menor riesgo de muerte por cualquier enfermedad coronaria.
Sin embargo, cuando se quiso traspasar esta información hacia el evento de accidente cerebrovascular, no se vio el beneficio como en el accidente, perdón, como en el infarto al corazón. Lo que sí es que este estudio en específico no abordó temas importantes para nosotros, que son la función cognitiva o la discapacidad que puede tener este tipo de eventos en nuestros pacientes. Este estudio es importante porque no salió como esperábamos. ¿Por qué? En esta ocasión quisieron ver cuál era el efecto que tenía la pravastatina 40 miligramos versus el tratamiento habitual. Este fue un seguimiento de 4.8 años de pacientes, de 10.355 pacientes. La mayoría fueron solamente entre 55 y 65 años. El 30% fueron mayores de 65 años. El problema fue que no demostró que había algún efecto del uso de la pravastatina. Y es importante mencionar que no se perdió, o sea, la lucha contra la prevención primaria, sino que lo que hizo diferente este estudio a los otros estudios de los que vamos a hablar también, es que el tratamiento que utilizaron fue un tratamiento menos intenso. Esto significa que el nivel de colesterol LDL fue menor diferencia entre el inicial y el final durante el estudio. Eso es una modesta diferencia en contra de los otros estudios que tuvieron una reducción más importante del LDL durante su seguimiento. Entonces, con este primer estudio de ALHAT, ya nos damos cuenta que para tener un efecto mejor de las estatinas en la persona mayor, es necesario que haya al menos una diferencia significativa entre cuando iniciaron la estatina y cuando terminan el seguimiento. Ahora, el siguiente estudio es el ASCOT-LLA. Aquí lo que me interesa que ustedes se den cuenta con este estudio es que solamente utilizaron 10 miligramos de atorvastatina para dar diferencia. 10 miligramos de atorvastatina a lo que usualmente utilizamos en la hospitalización con nuestros pacientes, pues es la mínima dosis de atorvastatina. Y tuvo menor incidencia de infarto al miocardio no mortal y de cardiopatía coronaria mortal. Y de hecho, en este estudio ya el 64% de los pacientes eran mayores de 60 años. Este estudio tomó en cuenta a los pacientes que tenían diabetes. Fue un estudio que igual comparó atorvastatina contra el placebo, tan solo 10 miligramos de atorvastatina, y encontraron una reducción del riesgo en 37% de personas con diabetes. Entonces, lo único que no nos gusta tanto de este estudio es que solo 12% eran pacientes mayores de 70 años. Quiero hablar un poquito más de este estudio porque después se hizo una revisión de este estudio, o bueno, un segundo análisis de este estudio en el 2011. ¿Por qué quiero hablar un poquito más de esto? Porque me interesa que ustedes se den cuenta que en la mayoría de los estudios incluso se acortaba el tiempo de seguimiento por los beneficios que se veían con el uso de las estatinas. En este en específico, de los 10.300 personas que estaban en el estudio, 4.445 eran mayores de 65 años, e incluso el beneficio absoluto que tenían los pacientes era mucho mejor que a los pacientes jóvenes con el uso de estatinas. Entonces, no solamente es la intensidad con la que damos el tratamiento, sino también saber que puede ser una dosis pequeña de estatinas, en este caso atorvastatina de 10 miligramos, que aunque se puede considerar una dosis pequeña, pues sigue siendo de moderada intensidad de acuerdo al plan de tratamiento en las guías actuales. Carmen, Sí. en algunos de esos estudios reportan el número de celos. Sí, en algunos estudios sí los reportaban, eran aproximadamente de 8 por 100 personas. ¿De 8 por 100 personas? No lo necesitas es el número de personas a las cuales les tienes que dar el tratamiento para evitar un desenlace. Entonces, por ejemplo, no necesitas tratar, si le das uno atrás, es como, aquí dice cuánto porcentaje había entre los del placebo, el 3.5%
tuvo un infarto no fatal o fatal. Y entre los del tratamiento, más o menos el 2%. Entonces, para el número de meses de tratar, tienes que ver cuál es la diferencia del riesgo absoluto, que sería como 5. Entonces, haces 1 entre 1.5 y ese es tu número. Bueno, entre 0.15. Entonces sería como 66. Las tienes que darles a 66 personas para que después de 3.5 años. Te comento esto porque se ve muy padre el 36% de mejoría, de reducción de riesgo relativo, pero el riesgo absoluto en realidad estás ahí salvando al 1.5. Entonces, y eso te da un poquito más de idea, el número de tratar, qué tan clínicamente es relevante ese resultado. Porque si fuera, por ejemplo, 1 contra 0.5, pues es 50%. Pero realmente es muy. Entonces, casi en todos, si no vienen reportado el número de cáncer tratar, te dan los datos para tu poder tratar. Sería ideal que cuando se presentan así, sobre todo en estudios de prevención o de tratamiento, escribirlo para darnos una idea si clínicamente es realmente. Ok, sí, Parece doctor. que también se va disminuyendo, ¿no? Con los años. O sea, al año Sí. 3 ya no hay beneficio mayor. Sí, era precisamente lo que quería hablar. O sea, en estos estudios el seguimiento sí, la mayoría era 5 años y acortaban el periodo de seguimiento a 3 años porque alcanzaban el beneficio. Entonces, no hubo un seguimiento más allá de los 3 años para ver si se llegaba a una meseta, ¿verdad? Exactamente. Que aunque parezca que es una información que nos puede engañar, por así decirlo, por el seguimiento, porque el seguimiento se acorta. Yo creo que aquí lo importante es reconocer que en tan solo un periodo de 3 años ya tenemos un beneficio. Probablemente el beneficio, como usted mencionó, doctor, sea al final una meseta, y donde ya, aunque tratemos a más pacientes, la realidad es que va a ser, o sea, lo mismo. Pero yo sí quisiera que, fuera de lo que acaban de comentar, se quedaran más bien con esta imagen de que aun y cuando llegamos a una meseta, ¿verdad? El beneficio que obtenemos al tratar a estos pacientes se obtuvo en tan solo 3 años, ¿verdad? ¿Y por qué estoy diciendo mucho esto en los 3 años? Porque como van a ver más adelante, tenemos que tomar en cuenta el tiempo hasta el beneficio en cualquier tratamiento que estemos haciendo. Digo, más adelante, solo para adelantarles un poco respecto a lo que estaba platicando el doctor, ¿verdad? Los doctores. Porque eso es algo que nos va a dictar también si debemos o no utilizar este tipo de tratamientos cuando estamos hablando de prevención primaria. Eso es lo que quisiera también hacer una aclaración. Estoy hablando de prevención primaria. O sea, en prevención primaria pueden ser muchos años antes de entender, o bueno, de ver los beneficios que puede tener la intervención. En prevención secundaria estamos hablando incluso de meses. ¿Okay? Es más fácil dictar cuando dar prevención secundaria porque un evento ya pasó y solo queremos evitar, bueno, no solo, ¿verdad? Y queremos evitar que vuelva a suceder. Es más difícil hablar de la prevención primaria en términos de pacientes mayores, sobre todo, porque estamos esperando que no pase el evento, pero entre ese que no pase el evento, pueden suceder otras cosas en el que son mayores. Y mencionando solo los últimos estudios que se hicieron actualmente acerca del uso de estatinas, es el Júpiter. En este se incluyó a pacientes que probablemente no tenían dislipidemia, pero que sí tenían elevación de la PCR. Y en este caso ya teníamos un mayor porcentaje de personas que tuvieran más de 75 o más de 60 años. En el Júpiter, el estudio tuvo un 32% de pacientes con más de 70 años. Aquí es importante mencionar que en estos estudios ya se empiezan a ver algunos de los efectos adversos ya se empieza a mencionar algunos de los efectos adversos que pueden relacionarse no solamente en el momento del uso de las estatinas, sino que más a largo plazo. Por ejemplo, en el estudio pasado que estábamos comentando, se vio que tenían mayor incidencia de cáncer. En este estudio, que fue con bastantes más pacientes que a diferencia de los otros, 17,800 pacientes, no tuvieron un aumento significativo de homeopatías,
de cáncer, pero sí tenían una mayor incidencia de diabetes que planificada por los médicos. En el último estudio, que ya es el más reciente, es el HOPE-3, que es en el 2016, y en este estudio, a diferencia de los otros, fue el único que reportó que en los pacientes que utilizaban rosuvastatina, la estatina de este estudio en específico, hubo más incidencia de cataratas. También este es un mejor estudio para nosotros los geriatras en el sentido de que utilizó un 56% de los pacientes eran de 65 años o más y un 24% de los pacientes eran de 70 años o más. Y aquí es de nuevo lo que les decía, que realmente solo tenemos un estudio que se hizo en el 2002 y que eran pacientes que nosotros finalmente somos los que vamos a ver, o sea, pacientes que usualmente tienen 70 o más años. Actualmente están en proceso, por así decirlo, dos estudios que son, que tienen en cuenta otros, no solamente los objetivos de reducción de riesgo de muerte o reducción de tiempo o bueno, de eventos cardiovasculares o presentación de eventos cardiovasculares, sino que ya empezamos a hablar de otro tipo de beneficios que podemos obtener con el uso de estatinas, como son el desarrollo de demencia o discapacidad, que es la primera, o bueno, estos dos estudios son los primeros que están tratando ese tema, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que tienen con el deterioro cognitivo o cuál es la relación que tienen con la funcionalidad a largo plazo en los pacientes? El primero, que es el STARE por sus siglas en inglés, fue completado apenas en diciembre de 2023, pero todavía no está por verse. Y el segundo, que es el PREVENT-TABU, apenas se va a completar en diciembre de 2026 y siguen buscando pacientes. Ahora, obviamente todas las guías desde 2014, que fueron las que yo estuve viendo y revisando, tienen algún tipo de recomendación acerca de las personas mayores. Hay algunas recomendaciones que sí son muy específicas de tal paciente vamos a dar o no vamos a dar, pero otras que lo dejan más como a criterio del médico. Esta es una tabla comparativa que hice acerca de las diferentes guías que estuve viendo, revisando y también que comentaban en algunas revisiones bibliográficas que hacía acerca del tema de las estatinas. Como pueden ver en color verde son pues es cuando recomiendan con evidencia clase A y conforme va bajando va cambiando el color, ¿verdad? Ahora, incluí sobre todo, todas estas guías están en inglés, o sea, son puras guías que son internacionales, no hay guías aquí de México específicamente, pero la guía que revisé de México era del 2014, entonces es todavía un poquito más antigua que las que estoy incluyendo aquí. También me di a la tarea de buscar qué herramienta de estimación utilizaban las guías, porque como había mencionado en las slides anteriores, es que dependiendo del tipo de herramienta que estemos utilizando, también nos va a puede sobreestimar o puede infraestimar el verdadero riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Ya habíamos hablado, por ejemplo, que en la guía canadiense, que es la segunda CCS, utiliza todavía el Framingham Score, que era una de las que tienen mayor sobreestimación de riesgo mayores de 75 años de edad. Ahora, de las primeras guías, las recomendaciones son, por ejemplo, desde 2016, la mayoría de las recomendaciones son de clase 2A, ¿verdad? En el caso de la guía canadiense, sí te hace una anotación específica de que el LDL, en el caso de un riesgo con la Framingham de 10 a 19, tiene que ser mayor a 135 y el factor de riesgo para poder iniciar un tratamiento con estatinas. Ahí, hasta apenas las últimas guías, que son del 2021 a 2023, ya es cuando empiezan a hablar acerca de la discusión con el paciente de los beneficios de usar una o una estatina y cuál es el proceso que debemos de seguir para la comunicación de este tipo de beneficios en los pacientes. No solamente por el desarrollo de fragilidad a largo plazo en pacientes mayores de 75 años,
sino por el proceso de discapacidad que pueden tener también a lo largo de estos años. Ahora, el Score es uno de los últimos que se ha desarrollado, por eso apenas está en el guía de la 2021. Y el QRIS después tuvo una evolución respecto a la primera guía de la NICE. Y era lo que mencionaba, que estas dos guías en específico ya empiezan a contar con pacientes dentro de sus estudios, cuando utilizaban este tipo de herramientas de estimación, ya tenían en cuenta pacientes de hasta 84 años de edad, ¿verdad? Y es importante de conocer también aquí que muchas veces, como mencionaba hace un rato, la sobreestimación puede llegar incluso a darnos más efectos adversos. Por lo tanto, es importante también conocer qué tipo de herramientas utilizamos para esta clase de tratamientos. Y bueno, hablando de precisamente que la edad puede hacer que la herramienta que utilicemos sobreestime el riesgo, estamos hablando de que solamente por la edad es inevitable que nuestro paciente vaya a morir por enfermedad cardiovascular. Habíamos comentado también que en el proceso del envejecimiento no solamente la enfermedad cardiovascular se va haciendo más importante, sino que concurrentemente van ocurriendo otras cosas a lo largo de la vida del paciente que pueden aumentar incluso más la mortalidad del paciente que el mismo riesgo cardiovascular. Entonces, esto es importante porque dependiendo de la población, el riesgo cardiovascular es más o menos significativo en una población, ¿verdad? Hay factores de riesgo incluso que tienen efectos sobre muerte cardiovascular y que al mismo tiempo tienen efecto en otras enfermedades que pueden ser mortales para el paciente. Y si tuviéramos en cuenta todos estos factores, como les digo, la enfermedad cardiovascular puede perder importancia y ese no es el punto, sino poder sopesar si la enfermedad cardiovascular es más bien lo primero que debemos de tomar en cuenta o hay algunas otras cosas de nuestros pacientes que debemos de considerar al momento de iniciar las estatinas. Por ejemplo, estamos ante un paciente que en su edad media, háblese de entre los 40 a los 60 años de edad, 40 o 55 años de edad, hablando de hombres específicamente, fumó de manera importante. Entonces, esta persona, evidentemente el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular. Las guías de prevención primaria te dicen, fumar se tiene que quitar del estilo de vida de esta persona. Pero hablando de la prevención del riesgo cardiovascular, pues sí, el riesgo cardiovascular va a disminuir quitando el tabaquismo. El problema es que el tabaquismo no solo tiene efecto en la parte cardiovascular de la vida del paciente, sino que también puede desarrollar enfermedades pulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o incluso un cáncer, que no necesariamente tiene que ser cáncer de pulmón. Por ejemplo, el tabaco también te eleva el riesgo de cáncer de vejiga. Y es ahí cuando hablo precisamente de la complejidad del paciente mayor a 75 años, porque aunque un factor de riesgo es precisamente cardiovascular, también ese factor de riesgo puede tener relevancia en otro tipo de causas de muerte. Y debemos de sopesar cuál es el riesgo cardiovascular y qué otros factores nos pueden aumentar la mortalidad de nuestro paciente por otras causas. Y precisamente es esa complejidad la que nos hace analizar los casos y lo que les hablaba de los pacientes que están justamente en medio en la primera clasificación que les puse. O sea, los pacientes robustos probablemente son los que fácilmente identificamos que la prevención primaria con estatinas nos va a ayudar. Y los pacientes al final fácilmente identificamos con los pacientes frágiles o dependientes, pacientes que tal vez no se benefician tanto y debemos de poner atención a estas cosas. Pero es precisamente los pacientes del medio que tienen comorbilidades, como el hecho de tener desde jóvenes algún riesgo cardiovascular como el tabaquismo, donde debemos de evaluar entre el riesgo, las preferencias del paciente, las preferencias y prioridades del paciente y cuáles son los factores no concurrentes, perdón, en la mortalidad en total en el paciente. Y es
es cuando empieza a tomar empezamos a ver la importancia del tema en sí, del tiempo para beneficio en el uso de estatinas y de la expectativa de vida que tenemos que considerar en nuestro paciente. De las revisiones que hice, de hecho, fue muy citado, el iPrognosis, que yo creo que ya todos hemos visto o conocemos esta página. Y sobre todo les quiero mencionar que si se van en la parte del medio, en la página principal web, ahí les hablo precisamente de distintas intervenciones que tenemos como prevención primaria y también se menciona el uso de las estatinas en esta parte de aquí. Y es ahí cuando debemos empezar a considerar desde la primera parte, primero valorar si nuestro paciente tiene algún pronóstico de edad, perdón, una expectativa de vida mayor a 3 años, para definir si el uso de estatinas, como lo vemos en la imagen, es realmente benéfico para el paciente o no es. Primero, si queremos utilizar este tipo de tratamientos, debemos de discutir el tema con el paciente para ver sus preferencias respecto a este tratamiento, cuáles son los efectos adversos que podemos tener y si ellos están involucrados en adherirse al tratamiento. Número 2, si vemos que este paciente está abierto a esta sugerencia, estimar entonces la expectativa de vida del paciente para poder ver si realmente se va a beneficiar, es decir, el tiempo hasta el beneficio sea mayor a 3 años para el caso de las estatinas. Y esto es sobre todo para poder evitar evitar más bien todos los efectos adversos o todos estos otros factores que pueden incluso cambiar el hecho de que nosotros iniciemos una estatina o no. ¿Por qué? Porque, bueno, los efectos adversos que principalmente conocemos son los efectos adversos relacionados con con las molestias musculares, ¿no? Con las mialgias. Pero también las estatinas tienen otros efectos que ya habíamos hablado anteriormente, que discutieron en otros estudios, como es que la diabetes mellitus sea peor controlada o que incluso que aumente la incidencia de la diabetes mellitus. Los efectos musculares ya hemos hablado de ellos, como rhabdomiólisis o mialgias. El riesgo de polifarmacia, que es importante considerar en nuestros pacientes, en el caso de prevención primaria sobre todo, en el caso de prevención secundaria, este riesgo de polifarmacia la verdad es que es aún menor. Y las consideraciones con multimorbilidad se refiere sobre todo a los efectos adversos por interacciones que pueden tener las estatinas con otros medicamentos, como por ejemplo el hecho de que elevan más el riesgo de tener una alteración en las transaminasas, en las pruebas de función hepática. Pero así también debemos de saber que algunos beneficios de las estatinas son, por ejemplo, que actualmente son uno de los medicamentos con menor costo para el paciente, aun y cuando sea de parte privada. Es también un medicamento que ya se toma en cuenta en muchos de los sistemas de salud. Es un medicamento que a largo plazo, precisamente porque evita que haya incidencia o haya más eventos de enfermedad coronaria, incluso silente, evita las hospitalizaciones por toda la discapacidad que puede causar posteriormente este tipo de eventos cardiovasculares en los pacientes. También, que es algo que casi no he mencionado, pero que sí también tiene efecto, las estatinas, es el menor riesgo de accidente cerebrovascular, excepto en uno de los estudios que hablamos en donde no había un beneficio real para los pacientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que precisamente es para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares, obviamente los resultados clínicos en pacientes que utilizan estatinas, sobre todo teniendo en cuenta la parte de tiempo para beneficio, o sea, de 3 años, habrá una mejoría en los resultados cardiovasculares. Ahora, me gustaría que esta fuera como la parte central, o bueno, no la parte central, pero sí la parte más importante en cuanto a la práctica que podamos nosotros poner en el uso de las estatinas. Porque en este algoritmo que estoy presentando, estamos teniendo en cuenta otros factores que son importantes para nosotros los geriatras, como es la movilidad, la cognición, el número de fármacos que estamos tomando,
o de efectos adversos que podamos presentar por los fármacos usados, la multicomplejidad relacionada a su vez con la multiformabilidad y las preferencias las preferencias de nuestros pacientes sobre el uso de estatinas con los beneficios que nosotros le demos al paciente y los efectos adversos que ellos conozcan en su uso. Entonces, esto ya lo había proyectado anteriormente. Primero vamos a discutir al paciente acerca de los beneficios que tienen las estatinas. Si ellos están de acuerdo, en todo caso, también debemos de saber cuál es la expectativa de vida de nuestro paciente. Esta expectativa de vida es mayor al tiempo para beneficio en el paciente. En el caso de que no lo sea, si el paciente ya tiene una estatina, se puede considerar la desprescripción o, en todo caso, simplemente no iniciar el tratamiento con estatinas. Si la expectativa de vida es mayor para el tiempo hasta el beneficio, entonces debemos de considerar otras dos cosas. El paciente tiene algún deterioro cognitivo o vive en una residencia. Y si el paciente tiene una enfermedad terminal que incluye en este algoritmo en específico, te menciona incluso la fragilidad avanzada. Dependiendo de que el paciente presente estas dos características, entonces otra vez nos vamos a la parte de la desprescripción de las estatinas o bien simplemente no utilizarlo como prevención primaria. Si el paciente no tiene ninguna de estas dos, como el deterioro cognitivo, la dependencia en una residencia o una enfermedad terminal o fragilidad terminal o avanzada, entonces podemos evaluar la funcionalidad. Es capaz de realizar actividades avanzadas de la vida diaria. Ya tiene conocimiento acerca del uso de las estatinas en experiencia propia, es decir, si ha presentado algún efecto adverso. Nuevamente, si nuestro paciente sí tiene alguna de estas dos, volvemos a considerar la desprescripción o simplemente no utilizar estatinas. En el caso de que el paciente no cumpla con algunas de estas cuatro condiciones, ahora sí preguntamos al paciente cuáles son tus prioridades a largo plazo. Puede ser funcionalidad, simplificación del régimen terapéutico o simplemente vivir el mayor tiempo posible. En el caso más directo, por ejemplo, de vivir el mayor tiempo posible, ya si tenía la estatina o quiere iniciar estatina, en ese momento es fácil, check, si el paciente cuenta con eso. Si es la simplificación del régimen terapéutico, entonces tenemos que hablar o discutir con el paciente cuáles son las preferencias que tiene acerca de un posible evento cardíaco. Y si el paciente a su vez se asusta o tiene miedo o le interesa saber que puede desarrollar una discapacidad, entonces podemos de nuevo irnos a la parte de continuar con estatinas o iniciar estatinas. ¿Por qué? Porque este proceso de discapacidad puede ser resultado de un evento cardiovascular mayor. O no necesariamente de un evento cardiovascular mayor, sino también de la parte de accidente cerebrovascular que ya habíamos hablado. Y además el empeoramiento de las enfermedades que el paciente puede tener en ese momento. En el caso de que el paciente esté más bien preocupado por los efectos adversos que puede tener a largo plazo en su uso, en ese caso también podemos irnos hasta el otro lado, ya estoy acá, nos podemos ir hasta el otro lado y de nuevo considerar desprescripción o simplemente no iniciar el tratamiento. Entonces, nuevamente, para que podamos entender un poquito mejor este algoritmo. Estamos considerando tres cosas que a nosotros los geriatras nos son importantes para, en el caso de la prevención primaria específicamente, porque tomamos en cuenta lo que nuestro paciente quiere, es decir, sus preferencias, tomamos en cuenta qué enfermedades padece actualmente y si son importantes o no para la expectativa de vida y la calidad de vida de nuestro paciente, que es en la parte de multicomplejidad. Ya estamos empezando a hablar también de la prescripción inapropiada o del número de fármacos que estamos utilizando. Y también todavía no tenemos datos duros acerca de cuál es el efecto que tiene sobre la cognición o la demencia en específico, este tipo de tratamientos, pero sí es un factor que debemos de considerar si vamos a iniciar el tratamiento con estatina. Y en la parte de movilidad creo que es sobre todo importante porque muchas veces la funcionalidad se ve afectada con el uso de estatinas porque hay efectos adversos musculares específicamente.
Una pregunta, Dina. Sí, doctor. O sea, el paciente excede el beneficio si no tiene demencias y no tiene alteraciones. Aquí, en esta parte. Sí. Es capaz de realizar actividades. Sí, actividades básicas de la vida diaria. Pero si es capaz de prescribir. Es que en este caso, sí ha tenido efectos ¿Qué adversos. no preguntas? Las dos te dan fuerza que sí. Porque si el paciente o sea, no tiene demencia y es. Sí, aquí se tiene que cumplir cualquiera de las dos. Pero se cuenta que no ha tenido efectos adversos, Ujú. pero sí es capaz de realizar actividades básicas. A ese le vas a desprescribir. Aquí se puede cumplir, por ejemplo, ha tenido efectos. Más bien sería, no es capaz. No es capaz. No es capaz. Pero Lo lógico sería que dijera no es capaz. Pero no tiene es demencia. para Si no tiene demencia, es independiente, seguramente. Bueno, Sí, fue mi traducción. Pero sí quisiera de nuevo hacer este énfasis desde que ya estamos hablando aquí de lo que puede hacer nuestro paciente en este momento y también de la funcionalidad que puede tener el paciente, que yo creo que es lo más difícil de determinar, sobre todo porque estamos hablando de que los efectos adversos pueden tener también a su vez un efecto en la funcionalidad. Y muchas veces los pacientes, aun cuando sus prioridades y estén pasando por todos estos primeros descartes de condiciones, aun y cuando consideran la funcionalidad más importante, incluso ya cuando nos vamos hasta la parte baja del algoritmo, tenemos que ver cuáles son sus condiciones si utilizamos este tipo de medicamentos con los efectos musculares que pueda tener. O sea que aún con toda la funcionalidad, si el paciente decide que no prefiere tener este tipo de efectos adversos, el algoritmo nuevamente nos lleva a la desprescripción o al uso de no estatínicas. ¿Qué tan frecuentes son? Porque de pronto tendríamos miedo a los efectos adversos. Sí, Cuando qué bueno el que... porcentaje. De hecho, bueno, aquí ya no lo puse, ¿verdad? Pero en uno de los estudios y en las revisiones que hacía también, decía que a veces es mayor el efecto, incluso en el placebo, los pacientes podían tener efectos adversos porque se les comentaba los posibles efectos que podrían tener, ¿verdad? En este estudio en específico que revisé decía que dentro del grupo de placebo 30% incluso descontinuaban el tratamiento porque tenían efectos adversos aún y cuando fuera placebo. Era un estudio específico, ¿no? Sí. O sea, de búsqueda. Sí, Que en la población general anda alrededor del 8%. así es. Y hablando precisamente de mialgias, porque son los efectos adversos más comunes. Entre las mialgias es uno de ellos. También elevación de las transaminases, que era otro que mencionaba, pero eso es menos del 2%. Otro que también mencionaba era aumento de la incidencia de cáncer, eso también es como descriptivo, menos del 1%. Y creo que otro también que es importante para nosotros, por ejemplo, quise investigar el de las cataratas, pero ese también está como casos, o sea, no tienen tampoco una incidencia en específico. ¿Leíste algo acerca de la relación entre estatinas y demencia? Sí, de hecho, entre todos los reviews que hice, precisamente no me quise enfocar tanto a eso porque si no iba a ser otro tema, ¿verdad? Para empezar. Pero sí había como era muy inconcluso en el hecho de que algunos reviews decían, realmente no hay un efecto sobre la función cognitiva de un paciente, y había otros que decían que el efecto puede llegar a ser, o sea, pueden tener una menor cognición o un menor mini mental. Incluso hubo un estudio que revisé que tenía la forma en que objetivamente medían si había tenido un efecto o no sobre la función cognitiva en el puntaje del mini mental. Sin embargo, estos estudios, y sobre todo en las guías, también sí se mencionan específicamente en la parte de las referencias, pero sí se consideran todavía como estudios de evidencia baja, evidencia pobre. Y pregunto porque últimamente anda en las redes el comentario de que las estatinas causan demencia.
Entonces, ya he tenido varios pacientes que me hablan preguntándome si la tienen que suspender, que no, no hacer caso. Creo que sobre todo, en mi experiencia, que no sé mucho, pero en mi experiencia en la que me han preguntado a mí, les interesa más acerca de los efectos adversos musculares que se pueden presentar en los pacientes de personas, o sea, hablando de personas mayores de 75 años, ¿verdad? Y sí se hacen recomendaciones acerca de la dosis, en qué momento se debe dar, que yo creo que es algo que ya hacemos nosotros la mayoría, ¿no? Que lo damos en las noches. Esas recomendaciones se basan básicamente en un consenso que dicen, hemos visto que esto, en estos estudios observacionales parece ser que puede mejorar la parte de los efectos adversos musculares, ¿verdad? Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta relacionada a lo que mencioné al principio del número necesario a tratar, también esta es la comparación con el número necesario a dañar. Es decir, puedes calcular a cuántas personas les tienes que dar para desencadenar Un evento un adverso. evento adverso, ¿verdad? En el tiempo de seguimiento del estudio. Entonces, creo que sí es importante tener eso en mente y poderlo sacar de los datos que te dan los estudios, ¿verdad? Si es que ellos no lo reportan. No, iba a decir que lo que es que justo estaba viendo el mensaje de otra paciente de relacionar con esto es que están suspendiendo la rosuvastatina en particular porque les causa demencia. ¿Y qué hacen? Publicaron un artículo reciente que en una, o sea, de una revista, creo que fue del New England o algo así, donde asociaron el uso de estatinas con deterioro cognitivo. Sin embargo, como siempre, es una extrapolación no significativa donde el desenlace no era el apropiado. En el 2020 en Alzheimer disease, 200,000 pacientes de la Universidad de Arizona y medían específicamente riesgo relativo con demencias, ¿no? Y si era como 1.5 Alzheimer versus 2.5, o sea, de los que usaron específicamente estatinas versus y no el tipo de demencia porque miden también Parkinson, Lewy, vascular y Alzheimer. Ahorita lo busco es la opción más correcta. Creo que ahí también vale la pena mencionar que muchas veces el tipo de pacientes que tenemos para evaluar son pacientes que al momento, como si es prevención primaria, si es en ese caso el artículo que dice el doctor, en la prevención primaria pues básicamente no tienen la enfermedad, ¿verdad? Entonces si te da un tratamiento adecuado, igual se puede extrapolar bueno, no extrapolar no es la palabra correcta, pero es lo mismo que hemos visto con otras intervenciones como ser estrictos o no en la presión arterial. Si eres estricto en la presión arterial en la edad media del paciente, obviamente va a tener menos efectos sobre su función cognitiva a largo plazo, porque también disminuye los factores de riesgo que están relacionados a pues, la función cognitiva, como son pues el EBC, ¿no? Que la demencia vascular es una de las más importantes. Entonces, yo creo que sí, también tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas intervenciones que hacemos van a tener efecto en o sea, hablando precisamente de la prevención primaria, van a tener efecto positivo en la cognición, hablando también del artículo que dice el doctor, porque estamos evitando, enfermedades o eventos que pueden tener a largo plazo algún efecto en la función cognitiva del paciente. Sí, esa O parte sea, no también es- necesariamente que estén relacionados directamente, sino el hecho de que no hayan presentado este tipo de eventos. Hay mucho problema también es la plausibilidad biológica y los mecanismos en los que las estatinas tienen ese efecto preventivo en la función cognitiva. Ahorita, sobre todo el tema de la barrera hematoencefálica y de la microglia, pues es más por el efecto pleiotrópico de la estatina. Sin embargo, todavía es estudio de ciencia básica, todavía no hemos logrado hacer ese vínculo directo para decir Sí, que hay exacto. esa prevención, y si es esa prevención, ¿cuánto tiempo antes realmente Sí. hay efecto? Sí que eso no lo estudié específicamente, ¿verdad? Pero sí encontré un estudio que sí decían que tenían, o sea, que sí tenían al parecer una relación con la función cognitiva, vaya, en un seguimiento de 20 años, pero era modelo, ¿cómo se dice? No había sido un seguimiento, sino que era potencial efecto que tenían sobre la cognición. Oye, no había sido el seguimiento de 20 años.
Sí, habría sido también muy interesante ver pues cómo de alguna manera observaron las variables, ¿no? Porque por otro lado, no a todo el mundo le damos estatinas. Le damos estatinas a aquellos que no tienen un factor de riesgo para enfermedad cardio y cerebrovascular. Entonces, a veces asociar algo, no estoy diciendo que no sea, pero asociar un fármaco y con un deterioro que aún sin el fármaco era más fácil que tuviera, es a veces complicado desglosar, no sé si me explico. Es decir, van a tener probablemente más riesgo de enfermedad cerebrovascular, deterioro cognitivo y enfermedad cardíaca, aquellos que usan estatina porque ya desde antes de usarla ya tenían un riesgo. Ajá. Es decir, que aquellos que nunca la han usado porque no la necesitan. Sí, de hecho, por eso muchas de las herramientas más nuevas para la estimación del riesgo cardiovascular ya tienen en cuenta, por ejemplo, la QRIS, que tal vez no tome el suficiente tiempo para explicarla de ellas, pero es una de las herramientas, no quiero decir que más difícil de llenar, sino que con más detalles necesitas para llenarla. Por ejemplo, la de Framingham o la que buscan indica el color de la enfermedad cardiovascular, ASCVD. Esa solamente tiene tiene 4 cosas: la edad, el sexo, el colesterol y si tiene o no diabetes el paciente. O sea, solo necesitas 4 cosas para decir el paciente tiene riesgo o no tiene riesgo y por lo tanto un beneficio de tener estatinas. Y en cambio la QRIS empieza a tener incluso más detalles que debemos de llenar en la estimación de riesgo cardiovascular. Y es una mejor herramienta en el sentido de que esta estimación de riesgo cardiovascular incluye cosas como la migraña, que también se ha visto que tiene un mayor, factor, es conocido como un factor de riesgo cardiovascular. Las enfermedades reumatológicas en específica ya considera el lupus, eritematoso sistémico. Y yo no conocía, pero también la parte de los antipsicóticos, que también parece elevarte los factores, o sea, se consideraría como un factor de riesgo cardiovascular y te eleva el riesgo, tiene una mayor estimación de riesgo cardiovascular. Entonces, era lo que comentaba también de que hay otros factores, no solamente los clásicos de riesgo cardiovascular del paciente, porque en las primeras herramientas que les decía, sí, cualquier paciente mayor de 75 años ya les va a decir alto riesgo, pero no todos los pacientes que están en alto riesgo precisamente son los que se van a ver beneficiados de utilizar las estatinas, y aún y cuando les diga alto riesgo, lo ideal es considerar lo que estoy poniendo en este protocolo, ¿verdad? Hay un par de comentarios en el chat. Sí. Uno de ellos, el doctor Amador, con respecto a lo de las demencias, dice: creo que es importante ver el apellido de la demencia, si es degenerativa o el componente vascular, y que si habría que valorar todo el componente de riesgo para saber si realmente es por la estatina o tiene ya factores de riesgo Y el doctor Campos comenta: no sé si han observado en pacientes con trastorno cognitivo que padecen colesterol alto, de diabetes e hipertensión, que ya con la demencia eventualmente se hacen normotensos, se normaliza la diabetes y el colesterol también. Sí, de hecho, sí, en los reviews y estudios que estuve revisando, también decía que el proceso de fragilización también tiene efectos sobre los riesgos cardiovasculares en el paciente, porque un paciente que tiene aparentemente hipertensión, en el proceso de fragilización esa hipertensión se normaliza, ¿verdad? Y también se han hecho estudios de si tenemos que seguir tratando esta hipertensión normalizada o dejar de tratar. Y en específico, eso sí, bueno, es que al principio estaba hablando mucho de prevención primaria y luego ya en mi investigación ya no me fui como que enfocando así, ¿no? Pero eso sí lo leí, que los pacientes que están frágiles y que se les sigue dando tratamiento con antihipertensivos a pesar de la normotensión, tienen mayor mortalidad. Entonces, por la cuestión de que incluso la hipertensión sistólica puede ser hasta benéfica o protectora en este tipo de pacientes. También por otro lado, en los pacientes que tienen trastorno cognitivo, como que avanzan, el control de su alimentación es mayor por la familia.
Entonces es más fácil que les den alimentación más Adecuada para adecuada, su más sana, y eso eventualmente se logra pues, controlar. Algo que, bueno, no era el punto de la presentación, ¿verdad? Pero dentro de mi investigación también, otra cosa que ponían, por ejemplo, en este tipo de intervenciones acerca de intervenciones no farmacológicas en el estilo de vida, lo que también decían es que muchas veces en el intento de restringir la dieta del paciente termina siendo una dieta pobre en nutrientes, ¿no? O bueno, Los desnutres. Sí, los desnutres, exactamente. Entonces, y dejando de lado el factor socioeconómico que implica una dieta tan específica como la mediterránea, ¿no? Específicamente hablando de los pescados, que yo creo que es una cuestión ahí socioeconómica. Pero sí te menciona que sobre todo en los pacientes mayores, cuando tratas de enfocarlos en una sola dieta, incluso o sea, cabe el riesgo, o bueno, tienes que sopesar el hecho de que al tratar de limitar la dieta también puedes limitar la nutrición que puede tener el paciente. Muy bien, bueno, yo creo que ya es tiempo. Antes de terminar, sí me gustaría nada más comentarles cómo se calcula el número necesario de tratar y dañar. Y me imagino que algunos ya lo han leído. ¿Alguien ya lo sabe así, tal cual? Bueno, es muy fácil. Nada más que tienen que aprender a leer los datos. La fórmula propiamente es 1 entre la reducción del riesgo absoluto. Y la reducción del riesgo absoluto es cuántos eventos, el número de eventos en el grupo placebo menos el número de eventos en el grupo de intervención. ¿Sí? Entonces, si aquí fue un 3% y aquí fue un 1%, entonces, pues esto es un 2%. Entonces aquí se pone 1 entre 0.02. ¿Y el número necesario de tratar? ¿Alguien que traiga calculadora? 50. Tengo que bruto, ¿verdad? Pues está bien fácil. Bueno, entonces, y es lo mismo para el número necesario a dañar. Este es el número de eventos negativos, bueno, se invierte, ¿verdad? El número de eventos adversos en la intervención menos el número de eventos en el placebo, y se hace esto mismo, ¿verdad? Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Es que le tengo que dar, vamos a poner que esto fueran las estatinas, le tengo que dar estatinas a 50 personas, si el estudio duró 3 años, durante 3 años, para evitar un evento adverso. Digo, o para evitar un evento de desenlace, un infarto o lo que sea. El LH también. Es el likelihood. Y el likelihood ratio, ese es otro boleto. Pero ese Likelihood to treat los claro, que es lo mismo, o sea, en los dos. para saber. Para saber qué tan posible es que Entonces, esto nos ayuda para saber si esto vale la pena, ¿verdad? Los números necesarios a tratar muy buenos, pues es alrededor de 20 o menos, ¿verdad? Muy malos es arriba de 100. Entonces ustedes ahí calculan. También depende mucho, a lo mejor hay 50, sí, pero es que es una muerte. Ah, bueno, pero si dices 50, pero pues es una gripa, pues no vale la pena, ¿verdad? O sea, depende también de la gravedad del evento que estás queriendo. eso se perfecto. Y para número necesario, para darle un beneficio, es como 1 en 0.18. Y la posibilidad likelihood to harm es como 35-40. Cada vez. Entonces, ¿de cuál? De las veces. Esas, el número necesario de tratar, número necesario de dañar, son herramientas de medicina basada en evidencias. ¿Sí? Entonces, es muy importante que los aprendan y que los utilicen. Porque luego, por ejemplo, aquí, este 2%, pues en realidad es en porcentaje, pues es como el 70%, 66%. Súper bien.
una reducción del 66%, te van a decir, oye, pues esto, dáselo. Pero pues a lo mejor no es tanto. Muy bien. Bueno, No, nada más aclarar que yo estaba equivocado porque usé la herramienta de vecina. Ah, La ok. completa, sí, ya Sí. no. Sí, es que lo revisé Sí, y todo, pero bueno. está bien. Yo usé la. Es que hay dos herramientas. Una cuando no tienes laboratorios o no sabes si tiene diabetes, Sí. y la otra que dice. muy bien. Bueno, muchas gracias, Carmen, felicidades.